aquí, de nuevo, Fernando III, el santo, con todas las huestes cristianas, en una avanzadilla de recuperación de lo que ellos entendían que era de Castilla y no de la morisma. Un pueblo, el Islam, que llevaba más de 500 años en Andújar y que ya había sembrado toda esta tierra, pues, de minaretes, pero que estaba en el recuerdo por muchas de las historias, leyendas e incluso a geografías que conectaban nuestras raíces a los varones apostólicos. Y en este estaba San Eufrasio, fíjate. Eso hace que cuando en 1227 se sitúa la fecha de la aparición, Andalucía, la aparición, encuentro, hallazgo, porque el pastor encuentra una imagen que se presentía antigua, muy antigua, tanto como el cristianismo, pero que más que la antigüedad que tuviera aquella imagen y dónde pueda estar hoy en día, lo que nos interesa es lo que dejó sembrado, lo que ha dejado para nosotros. Y una de las cosas que ha dejado sembrar es un camino de peregrinos que empieza en Andújar y no termina en el santuario, porque se ha hecho universal. Ya lo decía Enrique ayer en el programa de radio, esto ya no es nuestro solo, es universal. Este camino lo conocen ya en los 5 continentes, no es un camino cualquiera. Pero la historia de su ermita va a ser un camino imaginario, virtual, porque no existieron en el tiempo todas a la vez. Pero sí vamos a ver cuántas fueron, más o menos, dónde estuvieron situadas y a qué respondía cada una de ellas. Vamos a intentarlo. Tengo que deciros que utilizo imágenes de fotografías que yo mismo he hecho, otras muchas que he cogido de historiadores, de libros de nuestra historia, y algunas también de aquellos libros de otros que han hecho más o menos a la vez que yo, incluso conmigo, trabajos sobre la ermita en Andújar y en el camino. Entre estos responde también a un trabajo que yo hice en el Toro de Caña hace ya años y a un trabajo que, bueno, también muchas personas han trabajado conmigo. Ya he nombrado antes a Enrique, a Juan Rubio, que ha trabajado conmigo mucho este tema, y también a Jesús Palomino, que hizo un trabajo precioso sobre este tema y que ya quedó como un volumen para la historia. Pues desde el siglo XIII, que comienza este camino a ser recorrido, primero que lo que recorrió a la inversa fue el pastor de Colomera, Juan de Rivas, pues empiezan a tenerse hitos de referencias que empiezan, y todos empezaban en el corazón de la ciudad de Andújar. Luego está la leyenda, ¿acordáis, no? Que en esa también hablaremos. Cuando el pastor dice que hay que construir una casa para la imagen, para la Virgen, y entonces el primer lugar en el que se planea hacerlo, pues sea en Santa María, porque fue el primer lugar donde la mezquita mayor volvió a ser el campanario de Santa María la Mayor de Andújar. En ella hay un recuerdo, en esa capilla inicial, donde está la pila bautismal, de una imagen de la Virgen de la Cabeza, para recordar que allí fue el primer lugar donde se quiso instaurar la casa de la Virgen de la Cabeza. Pero la Virgen de la Cabeza quería la sierra. ¿Os acordáis de aquella leyenda, no? Y entonces un día desaparece la imagen y la vuelven a encontrar en el santuario. Vamos, en el santuario, en el cerro. Y dicen que la traen otra vez y a tira y con dime y direte dicen, bueno, la Virgen quiere estar más cerca del lugar de la aparición, entonces no había camino. Y bueno, vamos a hacerle una, pues ahí cerca, a los Cerrillos, por más allá de la Pontanilla, por otra vez desaparece. En San Amancio también desaparece. Y ya vamos sembrando ermitas. San Ginés desaparece, Lugar Nuevo desaparece, Santuario se queda. Y se queda. Pues acompañando a esos hitos, yo digo que he utilizado sobre todo, vamos a ver si esto no se nos estropea, porque es el tercer ordenador que hoy ponemos en marcha. Mi mujer se entera ahora mismo que el que yo he traído de casa ha caído. Así es que ya tiene regalo para ella, hija.
Vaya, ahí. Bueno. Lo primero que vamos a decir, que dentro de la importancia que tiene, esta es una de las cosas que la conmemoran, ¿no? La Virgen de la Cabeza es la única vocación mariana de España galardonada con la Rosa de Oro. La Rosa de Oro, saben ustedes, que era un galardón que empezó dándose a las personalidades, sobre todo a las reinas de España, y que las concedía el Vaticano. Y luego empezó a concederse a vocaciones marianas. Pues la única que la tiene en España es todavía la Virgen de la Cabeza. Algunas las tienen solicitadas, con decoración mística, pontificia. Y ahí tenemos el camino. Esto lo he sacado de uno de los mapas que publicó el Ayuntamiento. De Andújar al santuario. Camino de herradura que comenzó en el siglo XIII, todo el medievo, comienza a instaurarse en lugar de caballería y de peregrinos, se extiende por toda la geografía española y comienza en el hito de la parroquia de Santa María. Parroquia de Santa María que desde hace unos años tiene como un pequeño retablo detrás adosado un magnífico óleo de nuestro querido Aldehuela, Luis Aldehuela. Saben que ahí antes no había nada y ya Luis se empeñó en hacer esto. Luego tenemos el hito del 7º centenario, que también es un hito que tenemos dentro de la ciudad y que algunos lo utilizan como lugar de referencia. Ya tenemos que ir preparando el del 8º, porque ya mismo tenemos aquí el 8º centenario, esto está aquí ya mismo, en el 2027. Esto se hizo en 1927 y nosotros en el 2027 vamos a tener el próximo. La ermita, ¿verdad? La ermita de la Virgen de la Cabeza. Lugar de referencia para todos los devotos. Voy a utilizar muchas imágenes de cuando celebramos el centenario del patronazgo sobre Andújar, en el 2009, porque fue el momento en que yo acompañé a la Virgen, como muchos de ustedes, a lo mejor algunos de ustedes se van a ver en la foto, subiendo a lo largo de todo el recorrido. Entonces voy a utilizar muchas de las fotos cuando la Virgen pasa por esos lugares, y va a ser una cosa, creo que en ese sentido va a resultar por lo menos curiosa. Ahí tenemos la ermita, neogótico, un retablo neogótico, donde tiene su casa en Andújar. Y sirve de lugar de referencia para muchos peregrinos. Antes de pasar por el cuadro de la Virgen, muchos de ellos, incluso los que vienen de fuera, pasan tanto por este lugar como por el del 7º centenario, como... Bueno, este es San Juan de Dios, Aquí tenemos San Juan de Dios con las monjitas. Lo he puesto porque es un lugar de referencia para mucha gente, el lugar cuando la Virgen se encuentra con los mayores de nuestro pueblo. Ahí tenemos el cetro que besan ellos y que sirve muchas veces como capilla andante para todos aquellos que ya no pueden acceder hasta el santuario. La monjita trinitaria, que también es lugar de referencia para muchos peregrinos, porque los trinitarios, a pesar de que están desde 1930 solamente en el santuario, antes ha habido alguna otra congregación como al principio, sobre todo en la época de Trento, después de Trento, y luego eran los priores de Andújar los que realmente nombraban con beneplácito del obispado el párroco, el cura párroco que se hacía cargo del santuario. Y dirán, ¿y por qué la pastora? Pues miren ustedes, he encontrado mucha gente que en la época medieval, sobre todo también en la época del barroco, en el Renacimiento, visitaban el lazareto que había de los padres capuchinos cuando venían de camino al santuario. O sea, alrededor de Andújar había lugares que la gente, antes de coger el camino, visitaban como lugar emblemático, lugares piadosos o de penitencia, o de caridad, que eran los pilares de la peregrinación. Y este era un lugar donde estaba extramuros y los padres capuchinos acogían incluso a algunos a los que no se les dejaba entrar en la ciudad y ahí pernoctaban o hacían lugar de paso antes de subir al santuario. Era un lazareto de peregrinos y también leprosería. Hubo una pequeña leprosería de los padres capuchinos. Aquí lo tenemos cuando era ermita de San Roque.
ermita de San Roque. Saben que con la desamortización del almendizado, específicamente, siglo XIX, fue cuando los padres capuchinos, y toda la historia de la tradición de Fray Diego José de Cádiz, Fray Isidoro de Sevilla, la Pastora, en fin, todos sabemos la tradición de esta ermita, queda abandonada y luego la recogerían los padres paules, los padres de la misión, los padres paules, que son los que actualmente gobiernan esta parroquia. Bueno, y vamos a empezar, bueno, ya he dicho, voy a coger muchas de las fotografías que recogí con motivo del pontificar. Ahí tenemos, sirva para el recuerdo, ¿verdad?, aquella conmemoración tan estupenda que tuvimos, donde vinieron no solamente peregrinos y devotos de muchísimos sitios, sino también obispos de Andalucía, la mayoría de ellos. Ahí tenemos una retrospectiva de la cantidad de gente que pudo estar en aquel lugar. Lugar de salida emblemático, porque se encuentra, miren ustedes qué multitud había aquí. ¿Por qué pongo esto? Porque aquí es cuando la Virgen pasaba justo al lado del hito que sirve para muchas personas que van hoy en día en coche, sirve como lugar de referencia, el lugar donde en esa columna, sobre esa columna hay una imagen tallada en granito de la Virgen de la Cabeza. Eso ya es una cosa más moderna, porque saben ustedes que la carretera que sube hasta el santuario por el camino de asfalto es algo ya del siglo XX. Siglo XIX se diseñó y con Primo de Rivera prácticamente queda totalmente... Bueno, y las viñas, lugar de las viñas, donde por esa carretera podemos llegar. Esta fue la parada que se hizo cuando bajaba. Tenemos al Padre Domingo y el recuerdo de don Agustín Lainez, lo tenemos ahí con el megáfono en mano, ahí detrás. Hoy el párroco de las viñas está aquí. Ermita de la Concepción de Peñallana, aparece también en muchos sitios como lugar de la gente que venía desde un convento de Basilio que había cerca del lugar de los Escoriales. Desde ese convento llegaban hasta la ermita de San José, que se encuentra en el camino de la Lancha, y desde la ermita de San José venían a la ermita de la Concepción. Y de ahí ya se asomaban por el balcón, el famoso balcón donde está el texto famoso de Joaquín Colodrero, su hijo ya es nuestro presidente de la hermandad, y por ahí ya se encontraban por todo el barranco de Valdinfierno hasta que llegaban al Jándula. Jándula, río que conserva su nombre árabe, igual que Guadalquivir, Río Grande, Jándula, Jándulillah, gracias a Dios significa. Jándulillah, gracias a Dios. ¿Qué no encontrarían ellos en ese rincón que tanto le asombró, que le pusieron al río gracias a Dios? Sigue teniendo ese nombre, Jándula. Ahí lo tenemos, ¿ven? Y ahí está la cartela al peregrino, ese abuelito señalando con las manos dónde está el santuario. Bueno, y vámonos al Camino Viejo. Ahí tenemos el cuadro de la Virgen. Ya hemos visto el monumento, la Madre Trinitaria, San Roque. Cuadro de la Virgen. Es una capilla, retablo en piedra, que contiene un cuadro de la Virgen de la Cabeza del siglo XVII, que según los estudiosos procedía de la parroquia de Santa María y se instaló allí. Se restauró, se ha restaurado en algunas ocasiones porque ya prácticamente no se veía. Yo recuerdo de pequeño pasar por el cuadro de la Virgen y yo no sabía por qué le decían el cuadro de la Virgen, porque yo no veía nada. Y luego me enteré que había un cuadro, un magnífico cuadro, en el que se ve el pastor Juan de Rivas con el atuendo del siglo XVII, el atuendo barroco, pues, significando la aparición. Este es el lugar emblemático no solamente para los peregrinos que van hacia el santuario, sino para los peregrinos que van al camarín eterno. Todos aquellos que antes de ir al Campo Santo pasan, y hay costumbre de pasar por este lugar emblemático. Vengan de la parroquia que vengan del tanatorio que vengan, siempre pasan por delante del cuadro de la Virgen. Y ya calancha abajo hasta llegar a la fontanilla,
y de allí al cementerio. Porque el cementerio es el lugar donde se hacía oración antes de partir hacia el santuario. Esa es la pintura. Del siglo XVII, que representa la aparición. El pastor se ve perfectamente con la mano tullida, ven que la tienen ahí como si estuviera torcida, porque algunos dicen que era manco y otros decían que la mano la tenía tullida y que en el milagro la mano le volvió a ser operativa. Y eso fue lo que hizo que creyeran que aquello había sido un prodigio, un milagro. Como siempre, la campana, la forma piramidal, emblemática, que siempre significa la divinidad, la ermita o santuario en la cumbre, los dos pajaritos del día, la noche, vida, muerte, gloria, resurrección. Los dos pajaritos, uno del día y otro de la noche. Ahí siempre se pone una lechuza para significar que es la noche y se pone un colorín o se pone un ruiseñor para significar el día. Las tiendas de campaña, que siempre, como siempre, están a la falda del santuario, y el pastor en acción orante. Bueno, escucha, aquí tenemos cuando visitó Andújar, esta se ve muy mal, pero lo he puesto porque justo aquí, cerca de donde está el lugar este donde ahora se dice el Santo, a la entrada de la Lagunilla, perdón, a la entrada del barrio de la Uva, había uno de los caminos que venían desde las vías pecuarias para llegar hasta el centro de Andújar, hasta el cuadro de la Virgen, y cerca del Santo pasaba una de las entradas que llegaban hasta el cuadro de la Virgen antes de partir hacia el cementerio. Posiblemente lugar de humilladero. Hay quien coloca un humilladero, porque había un Cristo del Humilladero en una de las ermitas de San Cristóbal, de la que ahora vamos a hablar, cerca del lugar donde estaba el convento de los mínimos en la Pontanilla. Pero ese Cristo del Humilladero significaba que había quienes habían hecho penitencia antes de llegar al humilladero. Podía ser aquí, porque había un humilladero de 4 columnas, una cruz de humilladero, o, ayer lo hablaba yo con Enrique, podía estar cerca de lo que ahora es el venero, lo que era el venero de ese altito que hacía ahí donde estaba el venero, por eso el venero seguía estando ahí, en lugar para que la gente calmara su sed, del polígono. ¿Recuerdan ustedes el venero del polígono, no? Tardó muchísimos años, ¿no? Allí íbamos con las bicicletas a coger agua. Ya no existe. Bueno, pues esta es la ermita de San Cristóbal, a la que yo les hacía referencia. Y ahí es donde estaba el Cristo del Humilladero. Esta es la que creen que sigue estando a la vera del camino. Las capuchinas. ¿Por qué pongo las capuchinas? Porque estaba enfrente del cuadro de la Virgen, y enfrente del cuadro de la Virgen había una referencia a la historia de San Eufrasio que yo me gustaría traer a la memoria. Una leyenda en la que decían que las monjas capuchinas conservaban el cráneo de San Eufrasio. Incluso lo tenían en una urna y tenían en la frente una cruz. Aquello, no sabemos qué fue de aquel cráneo. Una vez que las monjas se marcharon, no sabemos de qué fue de aquella reliquia, no sabemos dónde ha ido a parar, ni sabemos dónde puede estar. Se veneraba como reliquia, aunque su autenticidad, como ya todos conocemos, ¿no? Pues no sabíamos exactamente de dónde podría proceder. Y aquí tenemos, ¿no? Una vez más, ese cuadro de la Virgen con ya su bandero, portándola, la bandera, revoloteándola, y las monjas mínimas, que es donde está adosado el cuadro de la Virgen, estaba adosado a uno de sus muros de los huertos, porque los huertos de las monjas mínimas llegaban hasta ese rincón. De hecho, cuando las monjas ceden esa parte del terreno para hacer pisos, hubo que hacer como una especie de dominio de esa esquina para que no perteneciera al edificio, sino que perteneciera precisamente a la devoción popular, o por lo menos al pueblo de Andújar. No sé cómo sigue toda esa cuestión, pero ahí estaba, ¿no? Bueno, y ya bajamos hacia el cementerio. Ahí vemos en la Pontanilla donde estuvo el convento de monjes mínimos, fundado precisamente por el mismo Francisco de Paula, San Francisco de Paula, que da nombre a muchos pacos que celebran su santo en abril, aquí en Andújar. Y que desapareció y se fueron de ahí al Altozano La Victoria. Y ahí quedó hasta que se fundara también el de monjas mínimas, que sabemos que es el primero que se fundó de monjas mínimas en el mundo.
Es la casa originaria, la casa madre de las monjas mínimas, fundada por San Francisco de Paula. Ya hicimos un congreso sobre aquello y vimos como don Pedro de Lucena y Oliz, señor, caballero de esta ciudad, por mecenazgo propio quiso hacer que su hija ingresara en convento y dio la oportunidad de, a través de los monjes mínimos, que todavía vivía San Francisco de Paula, fundar una congregación femenina. Y desde entonces la tenemos aquí. 500 años, más de 500 años. Bueno, ahí pone la ropera y ermita de San Amasio. Claro, yo no sé cuántos nombres le vamos a poner a esa ermita. San Mancio, San Amancio, San Masio, San Amasio y Santa Quiteria, que nadie se acuerda de San Amancio y Santa Quiteria, era por la tradición pastoril que había, San Amancio y Santa Quiteria. Este es el hito que recuerda que ahí empieza el camino desde 1995. Y bueno, se representa la sierra, el santuario al fondo, la caballería, las carretas, los animales de nuestra sierra, la vegetación propia mediterránea de nuestra Sierra Morena y lugar emblemático de partida de peregrinos. Y ahí tenemos una foto antigua. Una foto en la que se ve aquí en primer plano, se ve lo que quedaba de esa ermita, o parte de esa ermita, ahí parece que es una especie de espadaña o casetón, que estaba en la misma Pontanilla. Miren la Pontanilla, que es un puentecico de piedra. Y al fondo se ve el cementerio. Eso no es el barrero, eso es el cementerio. El barrero es muy posterior. Ese es el cementerio. Estaba pues, lejos de la ciudad en aquel momento. Estaba lejos de la ciudad. Ahora ya se ha quedado prácticamente a orillas de caballería. Ahí está la Virgen Parece que no es la jaula, porque la jaula que nosotros habitualmente conocemos, aunque es muy antigua, también se utilizaba algunas veces la hornacina, que se custodió incluso durante el asedio del santuario, estuvo custodiada en esa hornacina, allí en el santuario. Ahí la tenemos en su jaula, la jaula que tradicionalmente conocemos para protegerla en el camino del santuario, para que no se dañe, y en la que ahora, una vez que llega al cementerio, es el lugar donde le ponemos la parte delantera. Ahora mismo por el camino de Andújar solamente lleva la trasera. Siempre paramos y hacemos una oración y pedimos a la Virgen que nos proteja y nos haga hacer un camino no solamente material, sino espiritual. San Amancio, ahí la tenemos, sigue existiendo. Esto está a pocos kilómetros, 2 kilómetros aproximadamente, enfrente está, muy cerca está lo de el picadero de Chamocho, ¿verdad? Frente, y sigue todavía manteniendo alguna de la estructura de lo que fue esa ermita. Ahí pone San Amancio, en otro lugar pone San Mancio, es el mismo, es el mismo. Ahí es donde estuvo situada la primera ermita del camino que se recuerda y está documentada y que fue muy frecuentada por peregrinos, muy frecuentada. Ahí la tenemos en una retrospectiva de cómo era antes de su diseño actual. Su espadaña, todo esto queda prácticamente nada. Queda algún muro en pie, que es el que hemos visto en la retrospectiva anterior. Ahí vemos la caballería pues subiendo hacia el santuario, los cerrillos al fondo. Los tubos, ¿verdad? Aquí tenemos parte del arroyo Molino. Parece que en el arroyo Molino, cerca de donde estaban los molinos, las aceñas, había otra ermita. De eso no nos queda nada. Posiblemente una ermita Santa Quiteria, de la que hemos hablado antes. Bueno, esta la pongo porque es curiosa. Yo estaba echando esta foto cuando estaban los anderos pasando debajo de los tubos. Y la cruz que lleva encima se la cargaron ahí. Eso es un minuto antes de desaparecer la cruz. La cruz que lleva la jaula encima. Como había mucha agua, se escurrieron tal, en fin, ahí hubo un titubeo, de manera que la cruz dio en el tubo, dio en el canal, se rompió y cayó al barro. Ya no se pudo encontrar. Ahí se ha quedado. Y bueno, y esta chica rubia que se ve aquí en la espalda resbaló y salió llena de barro. Bueno, aquí ya vemos los cerrillos con Andújar al fondo, se ve Arjona también, y nuestro banderín de guía, nuestro guión de camino, que aparece en muchísimas figuraciones, incluso pictóricas,
del siglo XVII también, como es el cuadro de Bernardo Velasco que tenemos en el santuario. Perdón, Bernardo Asturiano. Gracias, Enrique. Menos mal que tengo a Enrique que me sopla cuando me equivoco. Ahí seguimos subiendo. En estos parajes parece ser que no había ninguna ermita, por lo menos no la tenemos documentada, hasta que llegamos a San Ginés. San Ginés, saben ustedes, San Ginés de la Jara, era un santo del siglo IV, siglo V, y que tuvo gran devoción entre pastores y ganaderos, sobre todo serranos. Y por eso San Ginés es patrón de muchos de nuestros pueblos que pegan a la sierra, y aquí tenemos una de sus ermitas. Ahí la tenemos cuando entró, y en ese rincón pongo como es el retablo, donde aparecen las tres culturas. Se ha intentado representar las tres culturas en esa ermita de San Ginés, que es más pequeña, las tres culturas que pasaron por Andalucía, la cristiana, la musulmana, en ese arco de herradura, que es también recuerdo de la visigoda, porque el arco de herradura procede desde entonces, y la judía. Y ahí tenemos los restos de lo que parece ser que fue San Ginés antaño, que están un poquito más adelante. Ahí la tenemos, ruinas del antiguo convento de San Ginés. Esto es lo que me hace a mí entender que esas ruinas que hemos visto antes pertenecen a San Ginés. Dicen convento de San Ginés, no dicen ermita, o sea, que quiere decir que debió tener no solamente ermitaños, sino algún tipo de frailes viviendo allí y que daban cobijo a los peregrinos. Este es un hito más moderno, el Arroyo El Gallo, donde ya los carreteros peregrinos bautizan, hacen el bautizo romero, y por eso queda ahí este emblemático hito ya en granito de una carreta. Ahí me subí y pude escalar un poco para poder pillar esta retrospectiva, que se viera la carreta y la imagen de los anderos con la Virgen pasando por el Arroyo El Gallo. Y la jara abierta, una imagen bonita. Y luego el peregrino, que se erigió a los peregrinos. Monumento al peregrino, lugar donde el balconcillo por primera vez se ve en el camino a pie el santuario. Y ahí tenemos a la Virgen pues, dándole la vuelta, ya sin la cruz, ¿no? Ya no tiene la cruz. La cruz se la dejó en los tubos. La cruz que está en lo alto de la corona. Ahí vemos esta, qué bonita, ¿no? Los dos mirando hacia el santuario, tanto el peregrino como la Virgen de la Cabeza. El pilarillo, donde está el otro ritual del bautizo, a los peregrinos, y ya llegamos al lugar nuevo. En el lugar nuevo hemos tenido varias ermitas, por lo menos documentadas. Tenemos algunas documentadas. Antes me gustaría hacer referencia a la que en el Arroyo Molino parece ser, porque hay quienes dicen que la ermita de Santo Domingo de Cáliz, la nombro aquí, porque la ermita de Santo Domingo de Cáliz, que tenemos referencias de ella y está documentada, hay quien dice que estaba en el Arroyo Molinos y hay quien dice que estaba pues cerca ya de este lugar, entre el balconcillo, ¿verdad? Entre San Ginés y el lugar nuevo, tal vez cuando termina ya la cuesta del Madrón. Hay quien dice. Cerca de donde pudiera estar este arco que corresponde pues, a la obra que se hizo para aquel famoso tren que nunca llegó a pasar entre Andújar, Marmolejo y Puerto Llano, la época de Primo de Rivera. O sea, que vean, que seamos conscientes de que no solamente ahora se despilfarra en presupuestos inacabados, ya esto es endémico en el ser humano. Endémico en el ser humano. Bueno, pues allí tenemos la ermita de Santo Domingo de Cáliz, que está también ligada también a las mismas leyendas de la huida de la Virgen. ¿Dónde estaba exactamente? No lo sabemos, pero que sepan que existió. Bueno. Ermita de San Pablo de Tejada, otra más. Sabemos que existió, que estuvo y la tenemos documentada, pero solamente sabemos que se ordenó su cierre en 1601 para evitar contagio. Pues igual que la del Lazareto de los padres franciscanos, servía para albergar gente del asedio.
Lo vemos como era de una factura parecida al Escorial, escorialense, ¿no? Que es moderna. Y ya, bueno, quedó tan afectado durante el asedio que ya quedó destruido, y sobre él es donde se han construido todas las que ahora conocemos en las nuevas casas y haciendas del lugar nuevo. Que ahora donde hay una casa del Estado, ¿no? Que han visitado algunos de nuestros mandatarios, entre ellos Felipe González, y Aznar también vino alguna vez, lo recibimos, José María Aznar. Y esta es la Charca Los Patos, como le conocemos, toda esa zona del arroyo, donde hicimos este puentecito, y bueno, y sirve para que la gente no tenga que saltar cuando va andando y mojarse los pies, que luego es muy incómodo para subir la cuesta al Reventón, que ahí la tenemos. Hasta que llegamos al Pino de las Tres Patas, lugar emblemático también. Se cree que entre el Pino de las Tres Patas, ¿verdad? Entre el Pino de las Tres Patas y la Ermita del Rosario, que era el último lugar ya, donde los peregrinos se desviaban para antes de llegar al santuario, luego ir rezando el Rosario, por eso se llamaba Ermita del Rosario, parece ser que hay unos restos de yacimientos de tumba antropomórfica íbera en un llanete que hay entre el Pino de las Tres Patas y la cima. Pudo haber alguna ermita, una ermita de descansadero, por los restos que hay. Pero no sabemos si era más bien una cuestión, porque aquí ya estamos en la era de los ruiseñores, esto es el pinar que hay arriba ya del todo, después del mirador, era o un descansadero o un lugar de abrevadero, porque era una zona que había agua, en esa zona había agua, ya queda poca, pero en esa zona donde estaban las tumbas antropomórficas que se ven allí, están al lado del camino, hay que saber dónde están, pero se llegan. Saben que tumba íbera, había muchas alrededor en el lugar de nuestra sierra, desde los Escoriales hasta este lugar, ¿no? Bueno, esto es uno de los gestos que cariñosamente hacen los anderos cuando ven a alguien impedido, lo acercan hasta donde está la imagen de la Virgen. Ya llegamos a la Ermita del Rosario, último lugar ya no les canso más, vamos a llegar al santuario. Esta es cuando estaba totalmente construida y estaba estaba abierta al culto, era un lugar de culto que ahora está dentro de lo que es el paraje de Osuna, detrás del Hotel La Mirada. La Mirada, sí. Justo detrás de La Mirada hay un camino que se llega hasta allí. Además, el padre Francisco, ¿verdad?, que se conocerá mejor aquello. Pero no se puede acceder, ¿no? No se puede acceder porque está vallado. Está vallado en aquello, ¿no? Antes sí entrábamos. Yo recuerdo que antes íbamos pegando a un murete de piedra, un murete de piedra que iba hasta el sillón del obispo, que le decíamos, el sillón del obispo, que era un lugar donde se había excavado en la misma piedra de granito, se había excavado una especie de asiento que era pues, como un sillón hecho en piedra. Entonces aquello le decíamos el sillón del obispo. Pero era un lugar de descanso de los mismos frailes que allí estaban, en la Ermita del Rosario, de los mismos, eran ermitaños, y que acogían a los peregrinos. Y cuando llegaban allí, ahí además de acopio de víveres y poder descansar un ratito, muchas veces se iba ya en peregrinación hasta el mismo santuario, porque de aquí hasta la cima puede haber, calculo que yo, 1,5 kilómetros puede haber, no más, ¿verdad? No hay más de eso, 1,5 kilómetros. Posiblemente se hacía rezando el rosario. A veces incluso en la aurora, en el rosario de aurora. Ahí tenemos a la Virgen ya llegando, porque a la Virgen no se le puede acercar hasta la ermita del Rosario, entonces entramos por el camino de donde está la casa de Marmolejo, la casa de Cofradía de Marmolejo, que allí es donde muchas veces hemos hecho los cambios y el aderezo para poder llegar, y ya desde ahí subimos por la calzada. Y ahí tenemos esta imagen que cogí con la bandera, ¿verdad? Eso fue una instantánea que cogí por casualidad. Yo estaba lanzando fotografías y de pronto vi esa bandera, la pilló mi cámara. Que ya ven que parece que está volando por encima de la imagen de la Virgen y de la bandera. Y al fondo vemos el arco, ese es el arco de 1988, del año mariano, el que se hizo como motivo en recuerdo del que hubo al principio de la calzada de factura renacentista, ya de la época del barroco, ya estamos hablando de después de 30. Ese arco servía como para diferenciar el lugar donde empezaba ya de verdad el espacio sagrado. A partir de ahí ya era lugar
de promesa, lugar donde la gente por fin hacía ya su última, en ese sentido, sus últimas peticiones, lugar donde ya la gente subía descalza, lugar de respeto piadoso para todo el que llegaba. Se supone que de ahí para arriba ya no se podían hacer tratos, no se podían tener relaciones pendencieras, no se podían tener peleas. De hecho, en la misma subida, en la calzada, lo vemos también en el cuadro de Asturiano, vemos que hay una cruz de humilladero. Y algunos subían hasta vestidos de nazareno para hacer penitencia. Era el lugar donde ya se permitía, en contadas ocasiones, pedir a los mendigos para hacer obras de caridad, porque era el momento en el que también el peregrino expresaba su caridad antes de llegar a la cima. Ese es el arco, ese es el sentido del arco. Es un camino interior, el principio de un camino interior. Si hasta ahora ahí lo tenemos, la Virgen de Orea, que está ahí, ya saben, después de la contienda, cuando se reconstruye por regiones devastadas toda aquella zona, muchos de nosotros hemos tenido familia viviendo allí, ¿verdad?, en aquellos momentos, no solamente en el asedio, sino después reconstruyendo el santuario. Antonio González Orea nos dejó esta imagen, como la Virgen de la Paz. Y aquí la entrada, el momento, la verdad, en que la Virgen entra y ya se deposita en el camarín. San Juan de Mata y San Eufrasio, ¿no, padre? Son esos dos los que están ahí, fundador de los Trinitarios, y San Eufrasio, patrón de la diócesis. Son los dos que custodian en el retablo mayor al camarín de la Virgen de la Cabeza, junto con el estandarte. Anochece, volvemos a nuestros lugares de origen, las ermitas se quedan y pongo como fondo la imagen de la que ahora mismo nosotros tenemos en el santuario, que empezó siendo una ermita, después fue un templo mayor y el que ahora tenemos es reconstrucción del diseño que hiciera Andrés de Vandelvira. Andrés de Vandelvira, el famoso arquitecto de nuestro Renacimiento, el que diseñó la catedral. En Santa María hay una capilla, que es la capilla del Greco, que fue también diseñada por él. De Alcaraz, él era de Alcaraz, muy ligado a nuestra provincia, porque se casó con doña Isabel de Luna. Padre, era Isabel de Luna, el nombre de eso, porque muere de Villacarrillo. No digo al padre Juan, porque estuvo allí de párroco, en Villacarrillo. Luisa de Luna, Isabel no Luisa, ves tú, a mí me falla también de vez en cuando. De Luna. Y por eso en Villacarrillo no hay un templo normal, hay casi una catedral, porque la hizo también, pues cómo no, para el pueblo de su mujer, pues enchufar. La hizo don Andrés de Vandelvira. Y el diseño de la nave interior de este santuario es de Andrés de Vandelvira. Y tengo que decir que hemos podido ya prácticamente, podemos confirmar que Andrés de Vandelvira fue no solo devoto de la Virgen de la Cabeza, sino posiblemente cofrade de la Virgen de la Cabeza, porque así lo deja en su testamento, que quería que se le dijeran una misa y se le hiciera cierta expresión de cercanía a la Virgen como cofrade y miembro cercano a la Virgen de la Cabeza. Eso en un libro que se ha publicado hace muy poco, de arquitectura de Melchor, un libro que ha hecho Melchor Madrid Pinilla, todos lo conocemos porque hijo de don Antonio Madrid, el que fuera maestro, y ha hecho un libro bonito sobre Alonso de Vandelvira, contando la historia de su padre. Aparece este dato, que como siempre lo encontró el ratón de biblioteca que tenemos allí. Y estos son el arco antiguo, lo ven ahí con la factura que tenía originariamente el santuario y también parte del coro. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué pongo? Miren, aquí tenemos este cuadro al que hacíamos antes referencia, con todos los cofrades vestidos de blanco, que era el alba, que se utilizaba para significar que uno era hermano y el cura en lo alto, en vez de cogiendo gente, dándole la gente en la cabeza. Y acabo con una, bueno, estas son ya imágenes actuales, esta, ¿no?, que es la que aparece en el libro donde escribimos Juan y yo lo que fue el centenario de 1909, esta foto pues de aquella época, donde están nuestros antecesores
Y miren ustedes los atuendos que llevaban a la romería. Esta era la gente de aquel siglo. Nosotros somos la de este, pero hay algo que no ha cambiado, que la Virgen va en el centro, y sobre la anda y sobre su pueblo, acompañado de todos aquellos que de fe sencilla quieren acompañar. Ahí tenemos la imagen antigua, con otra retrospectiva, que sube por alguna de las casas de cofradía donde estaba el antiguo humilladero. Esa casetón está donde estaba el antiguo humilladero. Ahí la tenemos en la hornacina, aquella que yo digo de madera. Y ahora van a ver una imagen que tal vez les sorprenda, que es la del santuario, con esa imagen, que es la Virgen de la Cabeza de Arajonilla. La pongo ahí porque dicen que mientras desapareció la antigua, durante un tiempo los arajonilleros la trajeron y fue esa la que estuvo allí en la puerta del santuario, un poco expuesta a la devoción de todos los que subían, mientras Navas Parejo hacía la que ya conocemos hoy en día. Porque la antigua, decía un señor que yo no sé si la sonará, que se llamaba Joaquín Colodrero, que no aparecerá mientras no haya reconciliación verdadera entre los hermanos. Se marchó porque no le gustó lo que vio y no aparecerá hasta que no seamos verdaderos hermanos. Ojalá que sea pronto. Muchísimas gracias.